Y entiendo que estamos ya en contacto telefónico con Eloísa González, la vocera de la ACES. Eloísa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? Eloísa, te quiero preguntar lo primero, se adelantó, bueno, apenas 30 minutos comenzada la marcha, comenzaron los desmanes, me gustaría saber por qué crees tú que ocurrió algo así. Mira, yo estaba presente, en el momento estaba marchando junto a los chiquillos de la ACE, provocaciones iniciaron por parte de Carabineros, nosotros nos encontrábamos marchando pacíficamente y de hecho incluso el momento en que íbamos doblando por Avenida España encontramos una micro de Transantiago completamente abandonada. Bueno, nosotros habíamos hablado de montaje anteriormente el 8 de agosto y de hecho los chiquillos pudieron decir explícitamente que la micro abandonada era efectivamente un intento de montaje. A ver, pero de todas maneras, Eloísa, independientemente de las provocaciones que son un factor que puede estar, claro, presente en un tipo de manifestación como esta, mientras tanto, quiero que sepas que vemos personal de Carabineros que está ingresando a las dependencias de la Universidad de Santiago, donde se estaban produciendo también desmanes y escaramuzas con la policía uniformada. Eloísa, lo que quiero preguntarte es también, desde la responsabilidad que le toca a ustedes como dirigentes, no te digo de controlar, porque es difícil controlar a una persona que se desbanda en términos de violencia, ni siquiera muchas veces Carabineros lo puede hacer, pero la responsabilidad que les cabe a ustedes en materia de condenar estos hechos. ¿Por qué uno observa, Eloísa, que a los dirigentes estudiantiles les cuesta tanto condenar estos hechos? Mira, porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es explicar un fenómeno social, un fenómeno que está ocurriendo hace ya más de un año atrás, desde que iniciaron, o más bien dicho, desde que se mantuvo esta postura intransigente por parte de la autoridad de no querer resolver el conflicto. Esto se podría evitar perfectamente si es que hubiera habido una respuesta concreta. Nosotros no estamos en pos de la violencia, nosotros creemos que aquí la violencia es una situación y un contexto que se podría evitar perfectamente por ambas partes si es que la educación hoy fuera realmente una educación pública que se salvaguardara por parte del Estado y hubiera una participación real de todo el conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones. Claro, pero ahí, por ejemplo, la contraparte que puede estar representada, por ejemplo, me tocó entrevistar recientemente ahora al alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, dice que también hay intransigencia de parte de ustedes. Entonces, ¿hasta qué punto también hay falta de voluntad para sentarse a conversar y para entender que no se puede todo de un día para otro, ¿no? Mira, nosotros la voluntad siempre estuvo desde el primer día, participamos en el encuentro con el ministro de Educación, pedíamos algo tan simple, ni siquiera exigimos una respuesta inmediata a las demandas, sino que pedíamos algo tan simple como la aprobación de los petitones internos que hablan de condiciones mínimas de higiene para el desarrollo de los procesos educativos. Ni siquiera en ese plano, algo tan simple como eso, el ministro de Educación quiso pronunciarse o aceptar algún tipo de conversación más profunda. Por lo tanto, aquí la falta de voluntad de diálogo y para generar cambios políticos es por parte de ellos. Nosotros nunca hemos negado la intención de querer, por lo menos, sentarnos a discutir cuáles son nuestras demandas. Sin embargo, esto varias veces, reiteradas veces, donde se aprueba la reforma tributaria, donde se da un portazo con el rechazo del informe del lucro, donde ya están hablando de un presupuesto de educación que va a ser discutido entre cuatro paredes, que aquí no hay intención de una participación real del movimiento estudiantil. Todo esto se podría solucionar si estuviera realmente una intención por parte de los que hoy gobiernan de querer dar espacio de discusión para los estudiantes en su conjunto. Fíjate que mientras tú me refieres esto, Eloísa, estamos viendo cómo Carabineros ya está llevándose detenidos algunos de los jóvenes que se habían estado, ¿no es cierto?, en ciertos escaramuzas con Carabineros en el frontis de la Universidad de Santiago. Retomando el tema que nos convoca, Eloísa, que también tiene que ver, por supuesto, con las demandas estudiantiles, no olvidar que esta manifestación, claro, se ve empañada por estos hechos de violencia lamentables, siempre de grupos desafortunadamente que, por muy minoritarios que sea, generan un alto impacto visual, público y, por supuesto, daños a la propiedad pública, con el efecto que eso tiene no solo para el Estado, no solo para los municipios, sino también para los privados que se ven afectados en estas marchas. Pero volviendo al tema de la educación, de cara a la discusión de la ley de presupuesto, ustedes como ACES, particularmente, ¿qué propuesta están haciendo? Nosotros al respecto creemos y seguimos insistiendo que
Es importante, sí, efectivamente, que se aumente o la inyección de recursos en educación, pero el problema sigue siendo el trasfondo del asunto, es decir, quiénes administran o quiénes terminan por administrar estos recursos. Tenemos los casos de las subvenciones escolares preferenciales que han sido malversadas, fondos que no han sido destinados a educación. Tenemos también casos de municipios que han declarado públicamente que no son capaces de hacerse cargo de la educación. Por lo tanto, aquí es un tema de lo que nosotros llamamos control comunitario, es decir, cómo las comunidades se hacen cargo efectivamente de estos recursos, de cómo se administran, y no que siga siendo una cuestión vertical o jerárquica entre unos pocos que toman las decisiones y que al fin y al cabo no terminan favoreciendo al conjunto de la mayoría del pueblo chileno. Eloísa, no sé si tuviste oportunidad de leer la editorial de Gabriel Boric en El Mercurio, pero bueno, él hace un énfasis muy importante en uno de los focos que han sido bastante centrales en esta discusión respecto de la educación que queremos para Chile. Él habla de esta vieja discusión entre el subsidio a la demanda, es decir, el Estado que entrega dinero a quien quiere estudiar y quiere determinar dónde quiere estudiar, o el subsidio a la oferta, que entrega dinero a las instituciones públicas que ofrecen esa educación. Yo quisiera saber, respecto de lo que a ustedes los afecta como estudiantes secundarios, ¿cómo dirías tú que se supera la enorme brecha que existe en la desigualdad a nivel secundario? Es decir, en un esquema donde si no tienes plata, si una familia no tiene dinero, no tiene ninguna posibilidad de enviar a su hijo a un colegio de calidad. Bueno, primero aquí tiene que haber un cambio de las políticas que se han ido implementando, en donde se favorece la educación particular pagada y no la educación pública. Nosotros estamos planteando que deben existir aportes basales por parte del Estado, en este caso hacia los liceos, según las condiciones en las cuales se encuentran. Tenemos liceos municipales en Santiago Centro, cuya realidad es completamente distinta a liceos municipales, por ejemplo, de La Pintana. Entonces, en ese sentido, creemos que aquí tienen que existir aportes basales, según las condiciones concretas y reales en las cuales están insertos los estudiantes en su liceo, y eso debe ir de la mano con políticas para favorecer y profundizar la educación pública, que no son las que se han visto reflejado, por ejemplo, en diversos proyectos de leyes que se han ido en ese sentido discutiendo en el Congreso. Claro, pero también hay un tema de gestión, porque tal como decía el alcalde de Santiago, no basta solo con entregar recursos y garantizar esos recursos a las instituciones públicas, y hablemos de los liceos fundamentalmente, sino que también tiene que garantizarse una buena gestión. Y por otro lado, también tienes que generar condiciones para que el profesorado se sienta satisfecho y también esté en condiciones de ofrecer una buena docencia. Es tan lejano eso, Eloísa, que claro, uno lo puede sintetizar en 3 puntos, pero pareciera ser que se necesitan muchos años para lograr algo así. Efectivamente es muy complejo y se hace cada día más complejo cuando tenemos una institucionalidad política que ni siquiera cuenta con las herramientas básicas de participación ciudadana. Ahora, hay un problema que justamente tú lo mencionabas, que tiene que ver con cómo se administran los recursos, y nosotros tenemos en ese sentido la propuesta educacional de la ACES, que plantea que los recursos, tanto también la discusión como los contenidos educativos, y también la discusión, que es muy importante, la cantidad de horas que tienen los profesores para poder preparar las clases, que de una u otra forma es una sobreexplotación hacia los profesores, tiene que ir de la mano con lo que denominamos control comunitario. Las comunidades educativas, junto a las comunidades en los territorios, se tienen que hacer cargo de la educación y ellos ver según necesidades y condiciones propias cuántos recursos necesitan, de qué forma lo necesitan y cuáles son, por ejemplo, los contenidos educativos que son más pertinentes hacia su realidad. Muy bien, Eloísa, queremos darte las gracias por tu tiempo. Muchas gracias.